Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Feliz domingo. Gracias por acompañarnos a su programa Palabra de Vida. Así es que abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 21, que lleva por título El reinado de Manasés. Para eso vamos a leer nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jebshiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como lo había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por el fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agoreo, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorioso Dios, excelso, santo, divino, amado, propicio Dios, en cuya presencia estamos. Nos presentamos una vez más delante del trono de tu gracia, Señor, con un corazón contrito, humillado y muy agradecido, maravilloso Dios. Una vez más agradecemos, Señor del cielo, tu guianza, tu provisión y tu cuidado, maravilloso Dios. Gracias por caminar con nosotros cada día, Señor del cielo. Aunque no te merecemos, tú eres fiel, como dice tu palabra. Ahora presentamos nuestra vida, Señor del cielo, para que seas tú ministrando tu palabra, Señor amado, en esta hora. Que tu Santo Espíritu tome entero control de lo que hablemos en este lugar. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. En el capítulo anterior estudiamos el reinado de Ezequías, de quien la Biblia declara que fue un hombre que caminó conforme, ¿verdad?, a los designios de Dios, gloria al Señor. También se dice que no hubo otro rey como él después de David, su antepasado o su descendiente, gloria al Señor. Miramos cómo guió a la nación a Jehová de nuevo, quitando los lugares altos, los altares clandestinos, gloria al Señor. Derribó todos los estorbos espirituales, quitó todos los ídolos y reconstruyó el templo de Jehová que su padre Acaz había descuidado. Hizo grandes mejoras en el reino del sur. También estudiamos que a la edad de 39 años enfermó de una enfermedad de muerte. Le salió un divieso en una de sus piernas, lo cual lo infectó o lo enfermó de tal manera que estuvo a punto de perder su vida. O el Señor envió al profeta Isaías para dictarle su sentencia. Le dijo: arregla tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Pero dijimos, ¿verdad?, que Ezequías no aceptó el diagnóstico de parte de Isaías, sino que volteó su rostro a la pared y empezó a clamar y empezó a rogar y empezó a pedirle al Dios del cielo por su sanidad, y el Señor en su amor y en su misericordia lo sanó, gloria al Señor. Sus lágrimas conmovieron a Dios, y el Señor envió de regreso a Isaías para que le dijera que el Señor le daba otros 15 años de vida. Y le dio también una señal: al tercer día subiría a la casa del Señor. Y
no duda que Ezequías subió a la casa de Dios y adoró al Señor con todo su corazón después de que el Señor le había otorgado la vida o le había dado esa segunda oportunidad que todos pedimos, gloria al Señor. Pero luego vamos a mirar ahora que sus errores van a repercutir en su edad, ¿verdad? En la cual el Señor le otorgó la vida, tenía 39 años, después de los 39 años cometió varios errores que no lo afectaron a él directamente, pero vino a afectar a la nación. Los de Babilonia enviaron embajadores a que le visitaran a causa de su enfermedad, y él, ¿verdad?, emocionado por su visita, les mostró todos los tesoros de su casa. Y un gran error, Isaías se presentó y le preguntó, ¿qué les enseñaste? Y él dijo, todo, les he enseñado las especies aromáticas que eran señal de riqueza en ese tiempo, les enseñé todos los tesoros y las vasijas y todo lo que tengo en mi casa. Y Isaías volvió a dictarle otra sentencia, le dijo, por fanfarrón, por andar presumiendo tus pertenencias, la nación de Babilonia va a subir y va a llevar cautivo a tus príncipes. Y sabemos bien que fueron llevados a Babilonia Daniel, Medrac, Meshach y Abednego para ser eunucos y servir en la corte del rey. Pero él tomó una actitud de lo que no es en mi año, no es para mi daño, ¿verdad? Dijo, buena es la palabra de Dios, que se cumpla como él ha dicho, y no duda que todos los criados se quedaron en una sola pieza diciendo, en verdad estará sano mi Señor para decir tal cosa. En pocas palabras, si no va a ocurrir para mí, que ocurra, ¿verdad?, lo que sea. Y lo vamos a ver dos veces más en la Biblia, en Crónicas, ¿verdad?, cuando lleguemos a Isaías. Eso no es el fin para Ezequías, lo vamos a volver a mirar más adelante. Ahora venimos a su sucesor, Manases, quien tomó el trono después de él. Dice el verso 1, de 12 años era Manases cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jebshiba. Al leer que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, quiere decir que Ezequías, ¿verdad?, lo tuvo a los 42 años, o sea, de 39, estuvo a punto de morir, y 3 años después engendró a este personaje, a su hijo de nombre Manases. Lo cual nos hace examinar, ¿verdad?, un punto importante. Al leer que este Manases hizo lo malo ante los ojos de Jehová, podríamos decir que hubiera sido mejor que el Señor no hubiera sanado a este Ezequías, ya que el resultado de tener ese hijo no era bueno, gloria al Señor. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por el fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agoreo, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicó así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira, y puso una imagen de acera que él había hecho.
en estos versículos miramos una lista de pecados, lo abominable ante los ojos de Dios. Se entregó a la astronomía, que viéndolo del punto científico no es nada malo, pero en el ámbito que ellos lo estaban usando era el ocultismo. Se entregó a los horóscopos, se entregó a la brujería, a los hechizos, al encantamiento, a sacrificar a sus hijos, a hacer ídolos, ¿verdad? Eso vemos que ya es lo menos que pudo haber hecho, porque todos los pecados que hizo superaron el pecado de su abuelo y de su padre, su abuelo Acaz o bisabuelo Acaz, que hizo todo lo malo. Ahora, su padre Ezequías hizo lo bueno. Por eso dijimos que él era una flor en medio de dos espinos, porque tanto el abuelo como el hijo habían hecho cosas terribles ante los ojos del Señor. Levantó una estatua de acera. Hemos explicado anteriormente lo que estas estatuas eran. Estaban diseñadas para despertar deseos sexuales y pasiones desordenadas de los hombres, ¿verdad? Y puso este ídolo de acera, diosa de la fertilidad, en la casa de Dios, ¿verdad? Este rey en sí hizo todo lo malvado, todo lo diabólico, y por 55 años reinó en Jerusalén. Bajo su reinado envió a la nación a la total destrucción, y en sí ya no pudieron recuperarse. Estamos hablando de una generación entera que él estuvo reinando, más aparte otros 2 años de su hijo Amón, que también hizo lo malo. Estamos hablando de 57 años en los cuales la nación de Israel se desconectó entera y completamente de la presencia del Señor. Aunque vamos a ver que más adelante Josías, su hijo, trata de enderezar, gloria al Señor, o reversar lo que su padre había hecho, es ya demasiado tarde, porque el daño que Manases le hizo a la nación era irreparable. Yendo, ¿verdad?, una vez más a la enfermedad de Ezequías, su padre, leemos que cuando le dieron la mala noticia, insistió a Dios en que le sanara, gloria al Señor. Dice que lloró amargamente, rogó, suplicó, se humilló a Dios y rogó por su vida para que Dios le extendiera sus años. Y Dios le dijo: está bien, te voy a dar 15 años. Y como dije al principio, si Ezequías no hubiera sanado aquel día y hubiera muerto, no había nacido este terrible personaje de nombre Manases. O tal vez, ¿verdad?, la historia de la nación de Israel hubiera tomado otro curso, porque ahora, bajo su dirección, va camino a la destrucción. Ahora, esto nos hace pensar: ¿será que existe la voluntad permisiva de Dios versus la voluntad directa de Dios? ¿Habrá tal cosa en la que mi propia insistencia para que Dios haga algo por mí cambie el curso de la historia de mi vida? Mi voluntad, ¿verdad?, hacer mi voluntad, que más adelante va a resultar, gloria al Señor, en destrucción para mi propia vida. Digamos que yo insisto: Señor, yo quiero una motocicleta, por favor dame una motocicleta, y el Señor no me la quiere dar porque sabe que la motocicleta va a ser para mi prejuicio, para mi propio mal, para mi perjuicio. Pero en mi insistencia dice: ok, pues ahí está tu motocicleta, y yo voy y me estampo en un árbol y pierdo la vida. Eso quiere decir que fui bajo la dirección permisiva de Dios, no bajo la dirección directa de Dios, porque la voluntad de Dios no era que yo fuera y obtuviera ese capricho.
Esto nos hace pensar, gloria al Señor, porque hay ocasiones en las que con nuestra insistencia queremos usurpar la voluntad de Dios directa o perfecta de Dios para nuestra vida. Decimos, ¿verdad?, que queremos que Dios nos acompañe, pero para donde nosotros queremos ir, no para donde el Señor nos quiere llevar, gloria al Señor. Y eso nos hace entrar en la voluntad permisiva de Dios y no en la voluntad perfecta de Dios. Y yo creo que podemos levantar un valioso argumento acerca de esto y con certeza decir que hay mucha gente que camina bajo la voluntad permisiva de Dios y no bajo la voluntad directa de Dios. O sea que vivimos en un estándar más bajo por no querer dejar que Dios nos gobierne bajo su voluntad directa. Queremos vivir bajo la voluntad permisiva de Dios. O sea, acompáñame, Señor, pero yo soy la que llevo el timón. No dejamos que sea el Señor el que vaya en el volante, gloria al Señor. Y para entender mejor este concepto, lo que le estoy diciendo, vamos a ir a la historia de Balaam. Si usted se recuerda, este es el profeta que insistió en ir a maldecir al pueblo de Dios, ¿verdad?, cuando esta no era la voluntad de Dios. Esto está en Números capítulo 22 al 24, miramos toda la historia, pero solo vamos a ver su ejemplo. Yendo a Números capítulo 22, verso 7, dice, fueron los ancianos de Moab, hablando de este personaje, y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, y le dijeron la palabra de Balac. Vienen a hablar con este profeta y, como era costumbre, le llevaban regalos para que pagarle por su favor. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos de Moab que se quedaron con Balaam? Y vino Dios, me brinqué un verso, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. En esta ocasión, Balaam se somete a la voluntad de Dios. Es la primera vez que lo mandan a hablar para maldecir al pueblo de Israel, que estaba cruzando por los campos de Moab, y ellos no lo dejaron pasar y quería el rey maldecirlos. Y este profeta, Dios lo usaba, ¿verdad? Y no entendemos el por qué, ya que miramos que maldecía, también ponía hechizos a las personas. Esto lo estudiamos con más detalles anteriormente. Viendo que no venía, el rey manda a otros líderes más honorables, a otros príncipes, a que lo convencieran en ir a su llamado. Verso 19 dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Él ya conocía la voluntad del Señor. El Señor le dijo, no vayas, pero le volvió a preguntar. Verso 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahora podemos entender que Balaam oró otra vez, aunque aquí no está documentada su oración,
pero no duda que oró a Dios una vez más y le dijo, déjame ir, Señor, por favor, anda así, déjame ir. Y le rogó y le insistió al Señor. Por tanto, el Señor le dijo, ok, levántate y vete con esta gente. Aquí podemos decir que esta es la voluntad permisiva de Dios. Te doy permiso, pero la voluntad directa de Dios era que no fuera. Pero a su insistencia le dio permiso de que fuera. Ahora sabemos la historia, que cuando iba en camino para maldecir al pueblo de Dios, un ángel, el ángel de Jehová, se le interceptó en el camino y él no lo pudo mirar, pero la burrita en la que él iba, ¿verdad?, miró al ángel y le quiso rodear, y Balaam golpeó al animal y el animal pudo hablar, ¿verdad? Sabemos que la lengua de un burro no está diseñado para hablar, sin embargo Dios le permitió que le preguntara al profeta, pues ¿por qué me maltratas?, ¿verdad? Si siempre he sido un burro obediente, gloria al Señor. Pero sabemos, ¿verdad?, que fue y el Señor no lo dejó maldecir al pueblo de Israel. Cuando él trataba de maldecirlo, las palabras le salían en bendición, gloria al Señor. Pero ya viendo que no pudo poner hechizo al pueblo de Israel, le enseñó a Balac, al rey, a poner tropiezo a los hijos de Dios, y así hubo una gran mortandad aquel día. Los hizo fornicar con las moabitas y desagradar a Dios. Ahora, aquí en el caso de Ezequías, como dije, no fue él el que sufrió las consecuencias, fue la nación de Israel la que sufrió las consecuencias por obtener ese hijo Manases, que desvió a la nación y la envió en realidad a la destrucción. Ahora, dice aquí que tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y según otros escritos históricos que no están en nuestra Biblia, dice que este Manases fue quien mandó matar al profeta Isaías. Cuando Isaías vino a reprenderlo por sus prácticas diabólicas, él mandó matar al profeta Isaías. Leemos de estos varones en el libro de los Hebreos, capítulo 11, dice, fueron apedreados, aserrados. Cuando decimos aserrados, se refiere a Isaías, que fue aserrado o partido en dos, pero no a la mitad, sino los comentaristas dicen que desde arriba de la cabeza hasta la mitad del tronco de su cuerpo fue aserrado, fue partido. Dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pelos de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Gloria al Señor. Recordamos a Eliseo y a Elías, estos hombres de Dios, ¿verdad?, que fueron perseguidos por honrar el nombre de Dios. Busquemos caminar en la voluntad perfecta de Dios y no en la voluntad permisiva. Muchas veces también nosotros como padre le permitimos a nuestros hijos ciertas cosas. No van en la voluntad directa, porque nuestra voluntad directa es que no lo hagan. Pero viendo su insistencia, van bajo la voluntad permisiva, ¿verdad? Ojalá y que podamos entender este punto, que es mejor caminar bajo la voluntad perfecta de Dios. Si es la voluntad de Dios que partamos de este mundo, es mejor que lo hagamos bajo su voluntad directa y no después tener que sufrir las consecuencias o perder nuestra salvación, ¿verdad? Si el Señor ve que vamos en camino torcido, pues mejor que nos saque de este mundo con tal de no perder nuestra salvación o no ser piedra de tropiezo a otros. Amén. Dice el verso 6, y pasó a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorrero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová
para provocarlo a ira. Había dos formas de pasar a sus hijos por el fuego. Una de esas formas era entrar en un trance y hacerlos caminar por las brasas, ¿verdad? Como lo hacen todavía muchos en la India. O sacrificarlo quemados a fuego para agradar a sus dioses. En este caso, Manases quemó a sus hijos en los altares, a sus ídolos, Acera, Moloc, Balaam, ¿verdad? Y de esto habla el profeta Jeremías en el capítulo 19, verso 4, dice: porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Más adelante vamos a mirar que Jeremías comenzó a profetizar, ¿verdad? En los tiempos en los cuales Josías comenzó a reinar. Y miramos que está reclamándoles este pecado que la nación de Israel junto con los reyes estaban cometiendo en ese tiempo, incendiando, sacrificando a sus hijos en el fuego. También es una referencia a la profanación del templo. Anteriormente, Atalía había introducido la adoración a Baal, pero ella hizo otro templo y comenzó a llevarse los materiales del templo de Dios para embellecer su propio templo donde puso a Baal, pero no metió los ídolos a la casa de Dios. Ahora este Manases metió los ídolos a la casa del Señor. Ahora este Manases puso los ídolos o demonios dentro del templo de Jehová y construyó ídolos también fuera del templo. Otros construyeron ídolos fuera del templo, pero este se brincó la barda metiéndolos adentro de la casa del Señor. Ahora, como dije, los ídolos de Acera eran estatuas con miembros masculinos y senos femeninos exageradamente grandes para despertar los deseos sexuales, ya que la adoración a estos ídolos incluían actos inmorales. Esto lo metió dentro del templo de Dios, donde Salomón, el Señor le había dicho a Salomón: donde pondré para siempre mi nombre en Jerusalén, ¿verdad? Eso lo leemos en el verso 4. Verso 5 dice: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Quemaron a sus hijos según Ezequiel. Más adelante vamos a ver el profeta Ezequiel. Esto ocurrió en el valle de Gehenna, era una porción de Jerusalén donde el fuego estaba ardiendo continuamente. Más adelante lo convierten en un basurero, y también quemando la basura ardía continuamente, por eso se le llamó Gehenna. Pero refiriéndose al sacrificio de sus hijos, el fuego tampoco se extinguía o se apagaba, porque continuamente estaban poniendo los niños en los brazos de esas estatuas de hierro, las cuales calentaban con los brazos extendidos y ponían sus hijos a quemar como holocausto o ofrenda a estos demonios o a estos ídolos. Por estos pecados Dios trajo la destrucción a esta nación. Estos mismos pecados que eran los que estaban cometiendo las naciones antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, por los mismos pecados los echó fuera de esa nación, y son los mismos pecados por los que ahora Dios también los va a expulsar de esta nación. Vemos que hubo una progresión en sus pecados. Primeramente hicieron un ídolo, abrieron, como dije, la puerta a la pornografía. Sus ídolos eran
ídolos pornográficos. En hebreo era Acera, diosa de la fertilidad. En griego era Afrodita. En los romanos era Venus. Ídolos que, como dije, ¿verdad? Miembros pornográficos que con el tiempo fueron progresando. Ellos no tenían videos ni revistas. Estas imágenes eran su pornografía. Estas estatuas de diferentes posiciones sexuales, primero ponían hombre con mujer, después fueron poniendo mujer con mujer, hombre con hombre, y así, ¿verdad?, fueron progresando su pecado hasta llegar a la fornicación, lo cual trajo embarazos no deseados, los cuales terminaron en sacrificio para estas deidades o Moloch, Acera y Moloch y Astarot y todos esos dioses que adoraron. Ahora, dése cuenta, ¿verdad?, que si vamos a nuestra sociedad tampoco ha cambiado mucho. Hoy en día también la gente comienza abriéndole la puerta a la pornografía, después comete actos inmorales de fornicación y que después terminan en aborto. Se dice que en el año 2024 cada mes hicieron 98,000 abortos en un mes. En un año estamos hablando de 1,176,000 niños que también de alguna manera o de otra fueron sacrificados. En aquel tiempo los quemaban en los brazos de sus ídolos, hoy los queman dentro del vientre de su madre con inyecciones de potasio y de agua salada para quitarles la vida. Los tiempos en realidad no han cambiado, ¿verdad? También Dios ha sido paciente y misericordioso, esperando que nadie se pierda y sino que todos procedamos al verdadero arrepentimiento. Gloria al Señor. Y si no nos arrepentimos, pronto vendrá también la destrucción sobre esta nación, así como le ocurrió a Israel. Ahora, con Manasés, todas las cosas que su padre Ezequías había destruido y deshecho, él las volvió a hacer y a construir, esculpir ídolos, a levantar altares y a hacer sus reuniones paganas. Verso 7 dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden. Había un cuidado de Dios condicional. Les estaba prometiendo que estaría ellos en prosperidad siempre que guardaran la ley de Dios o la ley de Moisés y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon y Manasés los introdujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de él. En sí, él hizo cosas peores aún que los cananeos habían hecho, irritando y la ira de Dios, ¿verdad? Irritando a Dios. Ahora, verso 10 dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos a los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. En pocas palabras, las profecías que Dios traería por los profetas que estarían profetizando en ese tiempo, haría que los oídos de la gente les retiñaran y a causa de las noticias, ¿verdad? Irían sintiendo la agonía
en escuchar el juicio de Dios que vendría contra esa nación. Dice el verso 13, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. So, Dios no hace acepción de personas, nos dice la palabra de Dios, no discrimina. Así como a la ciudad de Samaria o a la nación de Israel de las tribus del norte las había entregado a cautiverio en manos de Asiria, así de esa misma manera entregaría a las tribus de Judá, a las tribus del sur, en manos de Babilonia a causa de sus graves y terribles pecados que habían cometido delante de él. Dice, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se voltea boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manases mucha sangre, inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además, su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciesen lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo cosas terribles, inimaginables ante nuestros pensamientos. Ahora se nos dice en los comentarios que esta fue la gota que derramó la copa, ¿verdad?, de la ira de Dios. Este personaje, Manases, puso al lado del templo de Jehová a estos sacerdotes que en sí eran prostitutos, hombres homosexuales, que cuando llevaban a cabo sus rituales de todo tipo de inmundicia y lascivia sexual, pues ellos eran partícipes, sacerdotes homosexuales. Vamos a mirar más adelante que viene Josías, ¿verdad?, y los expulsa de la presencia de Jehová. Así es que saquemos nuestra cuenta, ¿verdad? Estos sacerdotes homosexuales habían salido del closet, ya no tenían vergüenza de estar ahí fuera del templo de Dios prostituyéndose para la adoración de los ídolos. Y como le dije, saque su cuenta. Si miramos a esta nación, miramos también cómo los homosexuales se han salido no solamente del closet y han publicado su vida. No tienen vergüenza, ¿verdad?, caminando por las calles de la mano y haciendo desorden. Así es que yendo a la historia, ¿verdad?, mire cómo Grecia, como Roma, fueron destruidas por los mismos pecados, Sodoma y Gomorra por los mismos pecados. Así es que la historia se repite, ¿verdad? Los tiempos cambian, pero los hombres no han cambiado mucho, siempre regresan a sus mismas, ¿verdad?, malas costumbres. Los demás hechos de Manases y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá, que vamos a estar examinando más adelante. Y durmió Manases con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. ¿Qué podemos decir? No hay mal que dure 100 años, como dice el dicho, ¿verdad? Reinó por 55 años y comenzó a reinar a la edad de 12 años, o de 67 años era Manases cuando murió, ¿verdad? Y reinó en su lugar Amón. Este fue tan malo como su padre. Dice el verso 19, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años, solamente 2 años en Jerusalén. Gracias a Dios que lo cortó antes de que siguiera con el mismo programa pernicio de su padre. Dice, el nombre de su madre fue Mesulamet, hija de Haruz, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manases su padre.
y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en el sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Vamos a mirar un cambio, ¿verdad?, en el reinado de Josías. Leímos, ¿verdad?, que anteriormente su bisabuelo Acaz comenzó a enviar a la destrucción, al pecado y al desvoladero. Luego el Señor levantó a Ezequías, quien enderezó a la nación, y vino un gran avivamiento, y la tierra de Judá prosperó bajo su reinado. Pero luego, ¿verdad?, en su insistencia por ser sanado, engendró a su hijo Manases, quien vino a sellar el fin de esta nación. Aunque Josías va a reinar en justicia y va a ser un rey que hace lo bueno ante los ojos de Jehová, el daño ya fue hecho por Manasés. Así que no se pierda el siguiente capítulo. Vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, digno y merecedor de toda gloria y de toda honra. Aquí estamos, Padre, con un corazón extremadamente agradecido, Señor del cielo. Nos has permitido ver tu mano de poder, Señor del cielo, obrando en lo poco y obrando en lo mucho, Señor amado. Gracias por tu sanidad, maravilloso Dios, por tu mano de poder, Señor del cielo, en la cual, Señor amado, nuestra vida está guardada. Señor, síguenos ayudando, síguenos guardando, síguenos dirigiendo y sigue poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendiga ya a su pueblo donde se encuentre y mire sus necesidades, Padre bueno. Al que está deprimido, levántelo con poder. Al que está enfermo, ponga su mano sanadora, Señor del cielo. Y al que esté necesitado, ábrale la ventana de los cielos y derrame sobre su vida bendición hasta que sobreabunde. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga y les regale otra preciosa semana.